Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video vamos a realizar un resumen de la unidad 2 del curso denominada Resistencia de materiales. Para esto, entonces nos vamos a basar específicamente en el libro de Mecánica de Materiales, cuyos autores son Tepellejo, Bill y Johnston. El libro es de la editorial McGraw-Hill y ustedes pueden revisar en la biblioteca de la UNAM. Entonces, el contenido del video tiene que ver con lo siguiente. Primero, vamos a revisar las competencias. Segundo, vamos a hacer un resumen de las temáticas de la segunda unidad, que es resistencia de materiales. Y por último, vamos a hablar de la bibliografía utilizada para hacer este video. Bien, entonces arrancamos. Como ustedes pueden ver en el sílabo del curso, la unidad 2, la unidad de resistencia de materiales, tiene una serie de temáticas que son, a saber, concepto de esfuerzo, esfuerzo final y esfuerzo visible. Hace parte del numeral 2.1, numeral 2.2 es específicamente carga axial, esfuerzo y deformación, numeral 2.3 torsión y esfuerzo cortante máximo, en donde se hablará también del ángulo de torsión. El 2.4 nos habla de flexión, ¿sí? Esfuerzo normal máximo, radio curvatura y selección de perfiles. Y por último, el numeral 2.5 que nos va a hablar de columnas esbeltas, carga crítica y fórmula o ecuación de Euler. Entonces, las temáticas que tienen que ver con esta unidad 2 son las siguientes. Primera, el estudiante determina las fuerzas en una estructura simple, así como las fuerzas normales, cortantes y o de contacto. Calcula los esfuerzos y deformaciones presentes bajo condiciones de carga axial, torsión, flexión y columnas. Comprende el proceso de diseño en ingeniería teniendo en cuenta los elementos o componentes del sistema, los requerimientos y las restricciones. Bien, entonces vamos con el tema de torsión y esfuerzo cortante. Una vez más, indicamos que nos vamos a guiar por el libro de Mecánica de Materiales de la editorial McGraw-Hill, autor Bill y Johnston, que se encuentra en la biblioteca de la UNAM. Entonces, fijémonos en esta figura, la figura 3.2 del mismo libro en mención, en donde se ve un eje de transmisión, que es el eje AB, que nos transmite potencia desde la turbina a un generador. Esa potencia es transmitida a través de un torque que se genera en el mismo eje, como lo ven acá. El eje AB separado, a través de él se transmite un torque a determinada velocidad angular. En base a ese torque, a esa velocidad angular, pues se puede determinar la potencia que se transmite por el mismo. Una vez se transmite la potencia, se genera ese torque va a generar sobre el eje AB, como lo tenemos aquí en esta otra figura, 3.7, una deformación, ¿cierto? Y esa deformación, ya en la zona elástica, pues produce un ángulo, que es como el que se ve acá, un ángulo phi. Ese ángulo phi de rotación, ¿cierto? Aquí en esta figura se ve mejor dimensionado como es la deformación en este caso del eje, que es una deformación torsional, no es que se alargue, sino que se trata de torcer el eje y forma un ángulo. Ese ángulo se puede determinar en función de el torque, o de la magnitud del torque, en función del largo del mismo eje, en función del momento polar de inercia, que ya ahorita lo vamos a ver, y en función del módulo de rigidez del material con que está hecho el eje. Además de eso, pues se produce un esfuerzo, que se llama esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante está dado por esta ecuación, que nos dice que tau, que es el esfuerzo cortante, es igual al torque por el radio sobre el momento polar de inercia. Entonces fíjense que a mayor torque o longitud del eje, pues mayor es el ángulo, y a mayor rigidez, ya sea seccional, ¿cierto? Con el J, es decir, de la sección, o ya sea mayor rigidez del material con que está hecho el eje, pues el ángulo va a dar menor. Lo mismo el esfuerzo, a mayor rigidez seccional, menor va a ser el esfuerzo, y a mayor torque y a mayor radio, en este caso mayor diámetro,
pues mayor va a ser el esfuerzo. Bien, veamos entonces acá la parte del esfuerzo. En el rango elástico, como lo dijimos anteriormente, está la ecuación. Ahora, ¿quién es este radio? Este radio es igual, en este caso, a la distancia que hay entre el centro o el centroide del área seccional, en este caso el eje redondo, entonces el área seccional es redonda. Entonces este radio es igual a la distancia que hay entre el eje centroidal del área y el punto sobre el cual queremos calcular el esfuerzo. Esto quiere decir que la fibra interna del eje, ¿cierto?, en donde está el punto O, el radio va a ser 0. Por lo tanto, en este punto O, el esfuerzo va a ser 0. Mientras que en el punto C, ¿cierto?, que es este, en el punto C, este radio pues es igual a la mitad del diámetro en este caso, y el esfuerzo va a ser máximo. Bien, ahora el momento polar de inercia, en el estudio de la estática, se ven los que tenemos acá. Por ejemplo, si estamos hablando del momento polar de inercia de área, de un área circular, pues es pi medios del radio a la 4. En este caso lo tenemos acá, pi medios, aquí C a la 4, porque en este caso C coincide con el radio. Es decir, nuevamente indico, el esfuerzo puede ser máximo o puede ser mínimo. Esto para un eje de sección maciza. Si vamos a un eje de sección hueca, ¿cierto?, pues va a haber un C1 y va a haber un C2, en donde R, en este caso, para un esfuerzo mínimo va a ser C1 y R para un esfuerzo máximo va a ser C2. Uno siempre busca calcular el esfuerzo máximo para poder determinar la resistencia del material, ¿cierto? O esa resistencia del material se compara siempre con el esfuerzo máximo producido y no con el mínimo. Entonces, en este caso, para el esfuerzo máximo en un eje macizo, pues el radio es igual a C, y el esfuerzo máximo para un eje hueco, pues el radio es igual a C2, o sea, C mayor. Bien, ahora si el eje es cuadrado o rectangular, pues aquí están las ecuaciones para determinar el momento polar de inercia, que lo pueden ustedes también ver en el libro de mecánica material, ¿no?, en el apéndice, ya están todos estos. Bien, ahora para el ángulo de rotación, como ya lo hemos visto anteriormente, esta es la ecuación, y fíjense que el ángulo de rotación ya va a depender del torque, de la longitud del eje, pero además de el momento polar de inercia del área seccional, que es lo que vimos anteriormente, también depende del material con que está hecho el eje. Este módulo de rigidez es una característica del material. Entonces fíjense acá, por ejemplo, para el acero estructural ASTM A36, el módulo de rigidez es 11.2 mega PSI, o por 11.2 por 10 a la 6 PSI. Estos datos están dados en el sistema inglés. Bien, entonces como ocurría en el caso de alargamiento en carga axial, en donde si las secciones eran diferentes, es decir, si las secciones tenían diferente radio en este caso, si el eje es redondo, pues entonces se debe utilizar una sumatoria de las deformaciones. Y a su vez, si hay diferentes torques, pues hay que calcular el torque de cada sección, hay que hacer una sumatoria. Bien, y aplicar equilibrio. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio que dice de la siguiente manera, fue sacado del libro, que es el ejercicio 3.11, y dice así: si se sabe que cada uno de los ejes A, B, B, C y C, D consta de varillas circulares o de una varilla circular sólida, ¿cierto?, determine el eje en el que ocurre el máximo esfuerzo cortante y la magnitud de dicho esfuerzo. Entonces fíjense que aquí, imagínense que esto es una caja de engranes, o un eje de una caja de engranes, y estos son engranes, ¿cierto?, de los diferentes cambios. Cada uno de ellos pues va a tener una torsión distinta sobre cada uno de los mismos. Vamos a tener en cuenta que estos que van en sentido antihorario van a ser positivos, y el que va en sentido horario van
van a ser negativos. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es empezar a calcular el torque resultante sobre cada una de las secciones. Pues aquí habla de sección AB, sección BC y de sección CD. Entonces, sobre el eje AB, si nosotros hacemos corte acá, por ejemplo, y nos venimos para acá hacia afuera, vemos que la sumatoria de los torques es igual a 0, por lo tanto el torque es igual simplemente a 48 Nm. Y negativo, ¿por qué? Porque va en sentido horario. Miren acá. Ahora, si hacemos corte aquí y nos vamos hacia afuera, vemos que la sumatoria de los torques en AB es igual a menos 48 más 144 y es igual a 96 positivo. Ahora, si hacemos corte acá para la sección CD, entonces sobre CD, la sumatoria del torque es igual a menos 48 más 144 más 60 y eso nos da 156 positivo. Bien, en este momento no nos interesa el positivo o el negativo del torque porque no vamos a calcular ángulo de rotación. En caso de que fuésemos a calcular ángulo de rotación, sí, porque habría que restar estas rotaciones. Si esta rotación es negativa, es decir, esta rotación va a ser en sentido horario y estas rotaciones van a ser positivas, es decir, en sentido antihorario. Por ahora no nos interesa eso. Nos interesa calcular los esfuerzos sobre cada una de las secciones. Entonces la ecuación del esfuerzo, acuérdense que dice que es igual, el esfuerzo portante es igual al torque por el radio sobre el momento polar de inercia. En este caso, con una sección maciza, redonda, con distintos diámetros, ¿cierto? Pues entonces el momento polar de inercia es igual a pi medios de C a la 4. Y el radio en este caso es igual a C. Bien, es decir, vamos a calcular el esfuerzo máximo. ¿Ok? Bien, entonces para cada uno de ellos, por ejemplo para AB, entonces el esfuerzo va a ser igual a su torque por su radio sobre su momento polar de inercia de su sección. Aquí viene 48, fíjense que no coloqué el negativo porque en este momento no interesa. ¿Listo? Por el radio, que es en el caso de AB es la mitad de 15, 7.5 sobre 1000 para pasar a metros, sobre el momento polar de inercia, que es pi medios, por el radio a la 4, 7.5 sobre 1000 a la 4, y ahí calculamos todos los esfuerzos. Lo mismo hace con C, torque sobre C, que es 96, sobre su radio, que es 9, por su radio, perdón, sobre el momento de inercia. Y lo mismo hacemos con CD, 156, 10.5, y se calcula su esfuerzo. Fíjense entonces que la pregunta era que cuál era el máximo esfuerzo portante. El máximo esfuerzo portante entonces es 85.79, ¿cierto? Y la magnitud de dicho esfuerzo pues es ese, 85.79, y ocurre sobre la sección CD. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio relacionado con la deformación, es decir, el ángulo de rotación debido a la torsión. Bien, entonces nos dice de la siguiente manera: la varilla de aluminio AB con un módulo de rigidez de 27 gigapascales está unida a la varilla de latón BD con un módulo de rigidez de 39 gigapascales. Dice, si se sabe que la porción CD de la varilla de latón es hueca y tiene un diámetro interior de 40 milímetros, determine el ángulo de giro en A, es decir, cuánto gira. Fíjense que en este caso, como ambos torques tienen la misma dirección, es decir, son positivos, en sentido contrario a la manecilla del reloj, como ambos torques son positivos, eso quiere decir que las deformaciones se van a sumar al final. Es decir, ¿cuánto se va a deformar A? A va a girar lo que gira aquí B, ¿cierto? Más lo que gira A. ¿Y cuánto gira B? B gira lo que gira la sección CD más lo que gira la sección BC. Y A va a girar lo que gira la sección CD más lo que gira la sección BC más lo que gira la sección AB. Es decir, debe haber una sumatoria. Primero que todo se calcula los torques sobre cada una de las secciones. Entonces, si hacemos corte, por ejemplo acá, la sección AB va a estar sometida a simplemente un torque de 800, no hay más.
Le hacemos un corte acá y nos vamos hacia afuera, entonces la sumatoria de los torques serían 800 más 1600. Por lo tanto, la sección BD completa, BD, está sometida a 2400 de torque. O sea, BD completa, que es lo mismo que BC o que CD. Bien. Entonces, como se dijo anteriormente, la deformación total, o el ángulo de giro total de A es una sumatoria, entonces es una sumatoria de ¿quién? De lo que gira CD más lo que gira BC más lo que gira AB. Para cada uno se calcula el momento de inercia, ¿cierto? Máximo, momento polar de inercia, que es con su radio. Fíjense que entonces, en el caso de AB, como es macizo, simplemente es pi medio de radio AB a la 4. En el caso de BC es lo mismo, pero en el caso de CD, como es un eje hueco, entonces sería pi medio de el radio mayor, que es el radio 2 a la 4, menos el radio menor a la 4. Bien, entonces vamos a reemplazar, y al reemplazar, fíjense, entonces el torque sobre CD, que es 2400, por la longitud de CD, que es 0.25, aquí está, sobre el momento polar de inercia, que es pi medio de el radio mayor, sobre, que es 60 milímetros el diámetro, entonces 30. El radio menor, acuérdense que aquí decía que la porción hueca es de 40, por lo tanto es 20 el radio, por su módulo de rigidez que nos están dando, que es de 39 gigapascales. Dice que aquí estamos colocando torque en newton metros, longitud metros, momento polar de inercia metro a la 4 y los módulos de rigidez en pascal, que es newton sobre metro cuadrado, de tal manera que al final nos va a dar ese ángulo en radianes. Fíjense, entonces, ahora vamos con BC. El torque BC es 2400, es el mismo, la longitud es diferente, ¿cierto? El momento polar de inercia es este, que es 30, porque sigue siendo 60 el diámetro ahí, porque este macizo, y el material es el mismo, 39. Ahora sobre AB, ya el torque cambia, es 800, y el radio en AB también es diferente, porque el diámetro es 36, por lo tanto el radio es 18. Fíjense, acá. Se hacen todos los cálculos y se hace la suma. Ya vimos que se suman porque todos los torques en la misma dirección. Y al final nos da 0.10508 radianes. Sabiendo que 2 pi radianes equivalen a 360 grados, pasamos la conversión y nos da que el ángulo es de 6.0206 grados de giro. Y en sentido positivo, es decir, contrario a la masilla del reloj. De esta manera se hacen los cálculos de las deformaciones. En este caso, giro. Ok, entonces vamos a ver ahora un pequeño análisis de lo que tiene que ver con el diseño de transmisión. Bien, anteriormente dijimos en la misma figura que una de transmisión, como su nombre lo indica, se utiliza para transmitir potencia. La potencia transmitida a través de un eje se puede determinar como el torque o el producto entre el torque y la velocidad angular, es un producto escalar. Bien, la velocidad angular pues, es en radianes por segundo, ¿listo? Y el torque es en newton metros. Si estamos hablando del sistema internacional, de tal manera que la potencia nos va a dar en vatios. Si trabajamos en otro sistema inglés, pues entonces la potencia nos iría a dar en caballos, ya más adelante lo vamos a ver. En este caso, la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia, acuérdense que es el 1 sobre el periodo. Entonces la frecuencia está dada en Hz, por lo tanto la velocidad angular es 2pi radianes por la frecuencia, sus unidades son segundos a la menos 1. De ahí que la velocidad angular pues, nos dé radianes por segundo. Bien, la potencia al final entonces la podemos determinar como la velocidad angular, que es 2pi por frecuencia por el torque.
Si nosotros queremos determinar el torque de esta ecuación o despejarlo, nos da que es igual a la potencia 2 sobre 2pi por la frecuencia. Acuérdense que la frecuencia pues la podemos convertir en RPM, o muchas veces nosotros tenemos las RPM y tenemos que convertirlas a frecuencia. Sabemos que una RPM equivale a 1 sobre 60, ¿cierto? En segundos a la menos 1, es decir, en Hz. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 3600 RPM, sabemos que eso equivale a 60 Hz. Bien, aquí están las conversiones. También sabemos, como se dijo anteriormente, que un caballo en potencia equivale a 550 libra-pie sobre segundo o a 6600 libra-pulgada sobre segundo. Sabemos que un vatio equivale a 1 newton metro sobre segundo. Bien, entonces en el caso de que nosotros para un eje de transmisión quisiésemos o nos pidieran determinar el diámetro del eje que me va a soportar esa transmisión de potencia o esa potencia transmitida, nosotros tendríamos que hacer el cálculo de la siguiente manera, sabiendo que el torque es igual, como lo vimos anteriormente, a la potencia sobre 2pi por la frecuencia, sabiendo también de estudios anteriores que el factor de seguridad es igual a la resistencia última sobre la resistencia, el esfuerzo admisible, podemos determinar que el esfuerzo admisible es igual a la resistencia última sobre el factor de seguridad. Bien, también sabemos de las ecuaciones anteriores que el esfuerzo portante es igual al torque por C sobre J. Si ahí despejamos la sección J sobre C, sabemos que es igual, o el módulo de sección, como se le llama a este, J sobre C, es igual al torque sobre el portante admisible. Bien, al hacer la igualación, es decir, al despejar J sobre C, acuérdense que en el caso de un eje, estamos hablando de un eje redondo, el momento polar de inercia J es igual a pi medios de C a la 4, al dividir pi medios de C a la 4 sobre C nos da pi medios de C al cubo. Eso es igual al torque sobre el admisible, es decir, el esfuerzo admisible. De allí nosotros podemos calcular C, que es en este caso para un esfuerzo máximo, C es igual al radio del eje, como raíz cúbica de 2 veces el torque sobre pi por el esfuerzo admisible. Es decir, que al tener la potencia transmitida, por ejemplo, si nos dieran la potencia transmitida en el eje y nos dieran la velocidad de rotación del eje, pues nosotros podemos calcular rápidamente el torque, ¿cierto? Con esta ecuación. Ese torque, pues el valor del torque del ángulo lo reemplazamos aquí en esta ecuación, ¿cierto? Y si nosotros conocemos, como debe ser, debemos conocer el material con el que está fabricado el eje que va a transmitir esa potencia, al dividirlo sobre el factor de seguridad que queremos tener, ¿cierto? Su resistencia, entonces venimos y lo reemplazamos acá y calculamos el radio del eje necesario, ¿cierto?, para transmitir dicha potencia con determinado factor de seguridad. Ese radio multiplicado por 2 pues nos da el diámetro del eje necesario para poder transmitir dicha potencia a determinada velocidad angular. Bien, por último, entonces nuevamente la bibliografía utilizada para el desarrollo de este video. Ese es el libro Mecánica de Materiales de William Johnson, que pueden ustedes indagar en la biblioteca virtual de la UNAM, obviamente respetando derechos de autor. Hasta luego.